Bueno, tenemos con nosotros a Cristian y a Matías. Es una casualidad feliz. Ellos estaban en España en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana y surgió la posibilidad de que viniesen y no hemos querido desaprovecharla. Cristian se llama Cristian Larraín y para la arquitectura española tiene un pariente muy conocido y está bien hablar de la familia. En España estaban prohibidos los libros de Pablo Neruda y el primer libro que se publicó aquí se llama Una casa en la arena, y esa casa en la arena tiene una doble componente. Primero, el arquitecto era catalán, era uno de los arquitectos exilados del GATPAC, que se llamaba Germán Rodríguez Arias, y las fotografías de ese libro eran de Sergio Larraín, un pariente de Cristian y además fotógrafo de Magnum. Mejor no podíamos presentar. La familia es importante. Bueno, pues cuando queráis. Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, agradecer a la escuela por la invitación. MAPA está compuesto por Matías Madsen, mi socio, y yo, Cristian Larraín. Y vamos a hablar un poco del ejercicio que hoy día nos permite elaborar arquitectura en nuestro estudio y que tiene que ver con una cierta idea metodológica, ¿no? Para eso, lo primero que vamos a hacer es contextualizar nuestro trabajo y le doy la palabra a Matías para comenzar con la descripción del problema. La verdad que nosotros este trabajo que vamos a presentar hoy es un poco la revisión, a raíz de algunas invitaciones que hemos recibido y que nos tienen acá, un poco de cómo ha sido el trabajo en la oficina, pero un poco partiendo de esta palabra, ¿no? Que es como este juego de lo inútil. Inútil en el sentido de todo aquello que no es útil o que no tiene una utilidad específica, principalmente porque las utilidades son diversas. Muchas veces cosas que nos puedan interesar a nosotros, a otra persona no le interesan, o cosas que uno se va encontrando en el camino y que no sabe para qué le van a servir dentro de lo que es el trabajo profesional. Para poder entender bien esto, yo creo que es clave hablar del contexto en donde nosotros nos situamos. Nosotros somos parte de un proceso de una generación de transición, un poco desde lo que era una dictadura hacia una democracia, para lo cual nosotros de alguna manera estábamos insertos en una cosa que era muy rústica por una parte, que era todo lo que era el proceso, ¿verdad?, más de dictadura, donde no estábamos muy abiertos, o sea, perdón, de dictadura, donde luego nos abrimos a la democracia y empiezan los viajes, empezamos a conocer cosas. Sin embargo, nos seguimos manteniendo en un contexto de una arquitectura muy sencilla, con un desarrollo técnico bastante básico. Y en ese contexto donde nosotros nos vamos ubicando, esta transición de la dictadura a la democracia. Y luego nosotros tenemos un proceso en la escuela que es también la transición de lo análogo a lo digital. Nosotros estamos en esa bisagra. Sin embargo, un poco lo que nos enseña nuestra escuela, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que lo que ven ahí es la escuela propiamente tal, que es un edificio colonial, que para nosotros es esta especie como de claustro o monasterio. Vivíamos trabajando en la universidad, a la mano de un gran mentor que es el profesor Fernando Pérez. Él hizo su doctorado en Madrid y es una persona a la cual ha guiado a muchos de los arquitectos de nuestra generación o de la generación anterior, como Alejandro Aravenas, Milian Radic, Guillermo Acuña, Sebastián Irarrázaval, todos aquellos un poco que nos hicieron clase a nosotros y que nos explican que la arquitectura no es un problema de forma, sino que es un problema de consecuencia, de lógica, de coherencia, en donde la idea que uno tiene, el proceso para llegar a la obra es muy importante. Es decir, la obra no es solamente un problema formal y de imagen, sino que tiene que tener un sustento en una coherencia de discurso y de los hechos, un buscar hacia dónde uno quiere ir, ¿verdad? Y no guiarse tanto por lo que está ocurriendo en el contexto de la arquitectura. Y por otro lado también el trabajo duro, que yo creo que eso es súper importante y nos hemos dado cuenta día a día también en nuestro trabajo profesional, que hay que trabajar con mucha firmeza. Y en ese sentido, esta idea de claustro para nosotros era vital. Vivíamos instalados en la universidad. Y bueno, y esta imagen de alguna manera quiere mostrar esta problemática, ¿no?, entre situarse entre lo análogo y lo digital, en donde
Muchas veces uno, dependiendo de lo que quiera hacer, tiene que ver cuáles son o a qué le echa mano para poder entender el problema. Pueden ser maquetas de estudio, así como pueden ser render, modelos, planimetrías, dibujos, etc. Es decir, el croquis en nosotros, o la maqueta, el modelo físico, sigue teniendo un papel muy importante porque nos ayuda a entender mejor los problemas. El trabajo con la luz. Muchas veces todos sabemos que un modelo tridimensional no es capaz de entender el problema de la luz o de captar la luz así como lo puede captar una maqueta física. Entonces ahí nos vamos debatiendo y vamos un poco encontrando nuestra ruta en el estudio, que ya llevamos ya más de 10 años juntos y hemos logrado sobrevivir en el intento. En ese contexto es donde empieza un poco lo que nosotros hemos denominado nuestro imaginario de lo inútil, es decir, cosas que a nosotros nos van guiando la mirada y guiando un poco nuestro trabajo en la oficina, donde muchas veces vamos recopilando información, arquitecturas, imágenes, objetos, que de alguna manera van ampliando nuestro aspecto creativo y nos permiten ir buscando nuevas rutas. Creo que es súper importante esto de la transición, en el sentido en que estamos en permanente tránsito. Nuestra oficina, nuestro estudio, está siempre con el desafío de buscar algo distinto, algo nuevo, no repetir fórmulas. Es decir, vamos de proyecto a proyecto, efectivamente seguimos en tránsito, y el cual se va nutriendo de estas experiencias, estas colecciones que nosotros les vamos a mostrar ahora de manera bastante sintética, y que van un poco guiando nuestra mirada. Nosotros dividimos un poco para esto específicamente, fuimos a recolectar aquellas imágenes que para nosotros eran interesantes, y las dividimos en 3 categorías. La primera es esta colección constructiva, que de alguna manera también presenta variadas situaciones, desde cosas que son más livianas, cosas que son más graves, más pesadas, ¿no? Y empezamos ahí a ir recolectando imágenes alusivas y que sean un poco, nos ayuden en el trabajo creativo. Pero estas colecciones no tienen un sentido o un fin inmediato en el momento en que aparecen. Son cuestiones que nosotros vamos mirando con cierto interés y que luego intuitivamente van tomando sentido a la hora de enfrentar un proyecto. La segunda categoría de colecciones que tienen que ver con nuestro trabajo están denominadas aquellas de interés espacial, que nuevamente algunas pueden estar fijadas en la arquitectura con referentes directos hacia determinados arquitectos, otras pueden estar en cuestiones que aparecen de autores más desconocidos o que no tengan, digamos, una decisión formal, digamos, o intencional al momento de ser proyectada. Y por último, algunas que tienen que ver con el tema del paisaje y el orden. ¿Por qué el paisaje y el orden para nosotros es tan relevante? Porque si conocen algo de la arquitectura en Chile, mucha de la arquitectura de las últimas 2 décadas se ha desarrollado en estrecha relación con el paisaje. Y eso tiene que ver con una situación particular, digamos, del país, en términos de una larga y estrecha franja de tierra, flanqueada por una cordillera y por el mar, que tiene una situación costera y de bosque interior muy clara y permanentemente digamos, permanentemente enraizada en la imagen de territorio. Sumado a una escasa población, ¿no? Somos un país que todavía está en el orden de los 17, 18 millones de habitantes, y donde la ciudad de Santiago, que es nuestro centro y la capital, tiene algo así como 8 millones de habitantes hoy en día. Por lo tanto, entenderán que todo el resto del territorio está bastante en una condición de vastedad como su principal escenario. Nicanor Parra tiene una frase muy importante, él es un poeta chileno, y dice: Chile más que país es paisaje. Y eso es clave, es decir, nosotros no tenemos una vida, un tiempo muy largo, por lo tanto nuestras ciudades, nuestra arquitectura siguen siendo muy nobles, independiente de que haya mucho interés en ellas. Nosotros lo más que tenemos es esta relación estrecha entre cordillera y mar, que la verdad que también de alguna manera nos califica. Somos más bien parcos, estamos en esta isla que es como una daga en el Pacífico, y somos efectivamente es un paisaje bastante importante. Dicho esto, es donde aparece nuestra colección de proyectos, ¿no? O sea, existen
colecciones, digamos, que tienen que ver con las temáticas anteriores, y eso da pie a nuestra nueva colección de nuestro trabajo, que refleja nuestro trabajo, que es lo que le vamos a ir presentando hoy día en algunas obras, ¿no? Cuando surge la idea de hablar de lo inútil, hay que entender que lo inútil, por supuesto que es en contraposición a todo lo que nosotros entendemos por utilidad en términos de lo cuantificable. Vivimos en una sociedad en donde nuestro modelo económico es de libre mercado en una versión bastante extrema de la aplicación del concepto. Por lo tanto, nosotros nos desenvolvemos en un entorno en donde todo lo que es útil es aquello que sea cuantificable. Y por lo mismo, nosotros establecemos lo inútil como un refugio para poder proyectar e ir hacia adelante con nuestra obra. Para poder entender cómo actuamos o cómo se convive en un problema en donde lo útil es todo aquello cuantificable, nosotros hemos determinado como fórmula ya a estas alturas que lo más importante a efectos de los actores que participan en un proyecto es poder establecer un lenguaje común. Lenguaje común que nos sirve para poder ir a la memoria y extraer de nuestras colecciones y de las colecciones de los mismos actores que participan en un proyecto cuáles son las variables de interés o que hacen sentido para un problema determinado. También permite entender cuáles de aquellos elementos de lo intuitivo aplican en la dualidad con la memoria. Y eso nos permite seleccionar aquellas problemáticas que son las que finalmente terminan decantando en un proyecto o en otro. Todo siempre con la idea de generar como un marco dentro de, sobre todo con nuestros interlocutores, sean clientes, sea algún inspector fiscal. Es decir, nosotros tenemos que tener un cierto acuerdo con las personas que tenemos al frente para desde ese lugar poder trabajar. Es decir, establecemos las líneas de trabajo que vamos a poder desarrollar de manera de ir conteniendo también las fuerzas. Muchas veces la arquitectura tiene miles de variables, hay miles de caminos que te podrían eventualmente conducir a la misma solución del problema. Sin embargo, es súper importante poder declarar cuáles son los márgenes en los cuales se empieza a trabajar para poder avanzar de la manera lo más ordenada posible y con una ruta clara hacia un proyecto que, como decíamos al principio, tenga coherencia y tenga sentido. Para eso el camino y la conversación que tenemos como equipo, con los equipos que nos rodean, tiene que tener ciertas pautas y ciertos órdenes. En ese sentido, el primer caso que les vamos a plantear en nuestra primera obra, que es la Casa Pite, que fue hecha en sociedad con la paisajista Teresa Moller, que tiene un amplio y destacado trabajo, digamos, en Chile, y que tenía que ver con una casa en un terreno imposible. ¿Por qué un terreno imposible? Porque era un terreno que presentaba variables de tener pendientes más allá de los 45 grados, que tenía como problemática también intentar solucionar la vivienda completa con un sistema prefabricado de paneles de hormigón, y que en el desarrollo, en esta búsqueda de un lenguaje común, determinamos que era relevante entender que el problema iba a ser resuelto desde la identificación de las partes para poder armar un nuevo conjunto. ¿Y qué significa eso? Que de un sistema prefabricado de paneles de hormigón nosotros pudiéramos entender que iba a salir el sistema de soporte y de solución de la arquitectura con un terreno con mucha pendiente. También se iba a solucionar de la misma manera los volúmenes habitables, y lo que iba a quedar entre estos volúmenes habitables tenían que ver con unos ciertos estratos de losas. Cada una identificable como parte en esta lectura de armar un nuevo conjunto que se relacionara con el paisaje. Dicho esto, esta secuencia, digamos, lo que muestra es primero la planta de fundación, siempre establecida en base a elementos tipo quillas que se van insertando directamente contra el cerro y que generan el apoyo de una primera plataforma, que es la losa que a su vez va a contener, digamos, o va a soportar los volúmenes habitables. Volúmenes habitables que cada uno de ellos está nuevamente en el ejercicio de separar las partes del total, separados en base a su función y programa, entendiendo que hay uno que toma los lugares comunes, o espacios comunes, y los otros tres que construyen los elementos dormitorio, digamos, o habitables. No están conectados interiormente entre sí,
nuevamente con la intención de vincularlos con el exterior y conseguir una estrecha relación con el paisaje. Una de las ideas fundamentales del proyecto. Y en ese contexto es que el proyecto tiene esta irregularidad, ¿no? Que es en el fondo un rompecabezas que al irse incorporando en el paisaje y en su geografía tiene una forma y un resultado muy irregular. El desafío era tocar lo menos posible dentro del contexto de esta paisajista que era la mandante. Por lo tanto, el resultado tiene que ver, si avanzas una más, con una relación estrecha entre paisaje, que sería estos 45 grados, y la casa que de alguna manera va construyendo y pegándose al borde del cerro y construyendo este surco. Es un surco que en el fondo lo que permite es mediar entre la arquitectura y la geografía. Y ese es el resultado que tenemos en donde están cada uno de los volúmenes que se van adheriendo a la geografía y hay una estrechez entre el edificio y el cerro, la geografía, que permite tener espacios de resguardo del viento, del sol, generan sombra y que finalmente permiten ser como los espacios exteriores del proyecto. Aquí hay algunas imágenes ya del resultado final en donde lo que está planteando Matías es jugar con estas relaciones estrechas con el entorno inmediato y otros sistemas de aperturas o intersticios que nos permiten relacionarnos con las vistas lejanas, que es donde está básicamente el mar. Este es un caso en la costa central, digamos, de Chile. El segundo caso que vamos a plantear en nuestro segundo encargo, que le denominamos Casas de AA, que viene con la idea, digamos, preconcebida por parte de quien nos encarga el proyecto, de construir una casa colonial chilena. Casa colonial chilena que entendemos que finalmente el problema, más que ir directamente al estilo, tenía que ver con los espacios que construían, digamos, esta casa colonial chilena, los cuales están ejemplificados en la idea de un corredor, en la idea de un sistema constructivo en base a adobe, barro, patios interiores que permitían medir la relación directa con el paisaje, y el manto de tejas, que básicamente lo que construye, digamos, esta idea de un elemento que le da peso a una estructura de adobe para poder funcionar como sistema constructivo con cierta capacidad estructural de soporte, digamos. Dicho eso, el ejercicio fue planteado en términos de seleccionar de esta colección el problema del manto, reinterpretarlo, el problema del patio y el problema del corredor en torno a, nuevamente, ciertos volúmenes habitables. Todo esto con una problemática en ese momento, esto es un proyecto del año 2008, en donde ni Matías ni yo manejábamos muy bien el tema de la modelación en 3D. Y como la cumbrera de este proyecto se había planteado como un elemento diagonal que finalmente tenía como problemática generar dos trapezoides en este nuevo manto o techumbre, no teníamos cómo medir el problema de la doble curvatura que se nos generaba dado, digamos, esta intrusión de la diagonal en la cumbrera. Dicho eso, el método, digamos, de investigación y el método que nos permitió tomar las mediciones y luego escalarlas para poder llevarlos a plano fue el trabajo sobre un pan de mantequilla, digamos, que nos permitió llevar este problema a escala, hacer las secciones que tuvieran relación, digamos, directa con un problema de medida, y eso se trasladó a la planimetría final del proyecto, teniendo un resultado en obra de una variación o una problemática que se redujo a menos de 5 centímetros de distorsión, ¿no? Este es el proyecto enclavado en el paisaje. Este es el proyecto desde el punto de vista de sus elementos. Este es uno de los volúmenes habitables, este es otro de los volúmenes habitables, siempre intermediados por un patio interior y conectados por una idea de corredores, tanto en el ala oriente como en la ala poniente. Estas son imágenes de los corredores y el patio. Y algo importante en este proyecto es que esta idea de diagonalizar la cumbrera es que los resultados dentro del espacio
van siendo variables en cada uno de los recintos, porque en el fondo las alturas que se van logrando, y se puede ver ahí, hay una cumbrera que siempre está en un lugar distinto a lo largo del edificio, y por lo tanto hay algunos espacios que tienen un gran cielo a una pura pendiente, o con un tramo más corto, y luego este que calza justo en el punto medio. Es decir, es bien interesante cómo ese pequeño gesto de enchuecar la cumbrera generó un resultado en el espacio interior del edificio que en fondo es una diversidad total. El tercer caso es la casa RP, que es una casa que está en una idea de suburbio a las afueras de Santiago, en donde el problema nuevamente tenía que ver con un terreno con mucha pendiente y con un encargo que tenía que resolver el problema de construir la casa en un solo nivel, pensando que a posterior se podía desarrollar una futura ampliación. Ampliación que, determinada por la problemática de pendiente que tenía el sitio, no tenía más oportunidad que ser desarrollada hacia abajo. Entonces, dicho o declarado ese problema, surge la idea de cómo soportar un elemento o una unidad habitable sobre una estructura muy leve, tal como funciona, digamos, con estas imágenes de referencia que tienen que ver con las plataformas petroleras, con el insecto o con el caso de las casas Palafito en Chiloé, en Chile, que tienen una estructura de troncos de madera, digamos, directamente extraídos desde el bosque, que lo que hacen es generar una plataforma sobre la cual soporta una posterior casa. Y esto para nosotros, la verdad que es bien importante, porque Chile es un país completamente sísmico, es uno de los países donde más sismos hay en el mundo. De hecho tenemos el registro mayor en el año 60. Por lo tanto, trabajar con lo leve nos cuesta mucho. Por lo general tenemos que trabajar con cosas que tienen estructuras muy rígidas y muy sólidas, porque en el fondo tienen que resistir terremotos grado 8 y 9 en el fondo. Es así como se definió la idea de trabajar con una exoestructura que soportara un volumen suspendido, digamos. Todo esto con una estructura de vigas de acero o vigas de metal que tuvieran como intención final nuevamente apoyarse o intervenir el terreno en su menor dimensión posible, desde el punto de vista de liberar el mayor espacio posible para una futura ampliación. El próximo proyecto es bueno el que vieron un poco en el cartel de la conferencia. Es un proyecto, digamos, que se nos encarga para poder resolver las nuevas oficinas de una viña, de una bodega de vinos, digamos, nuevamente instaladas a las afueras de Santiago, que querían hacer la transformación hacia un proyecto inmobiliario y necesitaban un edificio que funcionara como sala de ventas, digamos, y oficinas de los propietarios de la bodega. Dicho esto, y intentando buscar la idea de un lenguaje común, se tomó como problema la idea de todas aquellas construcciones subterráneas que tenían como base o que tenían como ejemplo inmediato en Chile todas aquellas bodegas, digamos, que servían para resguardar el vino y que estaban solucionando siempre el problema estructural de los subterráneos a través de bóvedas, ¿no? Había algo como meterse en la tradición, ¿verdad? Para nosotros igual era un espacio bien desconocido, y claro, uno se encuentra en un punto en donde estamos de acuerdo, donde decimos, ok, ¿qué pasaría si empezamos a trabajar el tema de la bóveda? Y es ahí donde nosotros logramos el lugar desde el cual ir a buscar el proyecto. Que en este caso siempre habían sido bóvedas subterráneas, y nosotros lo que hicimos, y como se puede ver en la imagen, es tratar de hacer este ejercicio de sacar ese vacío y construirlo en superficie. Esta maqueta, que fue una de las formas sobre las cuales se trabajó el proyecto, lo que habla es del problema, digamos, de una masa retirada de lo subterráneo para luego dejar su espacialidad interior y transformarla en su formalidad definitiva o final, ¿no? El proyecto trabaja sobre la idea de 3 bóvedas
dentro de las cuales las dos de los extremos son las oficinas, y hay una bóveda central que funciona como sala de exposiciones y sala de reuniones, y que como problema queríamos buscar que estas bóvedas funcionaran estructuralmente sin ningún elemento perpendicular a los muros del extremo, más que en su primera planta. ¿Por qué? Porque eso nos iba a permitir dejar 3 bóvedas de cañón corrido limpias, digamos, sin necesidad de estarla cortando en varios partes producto de un refuerzo de la estructura. Claro, porque en el fondo al sacar esto de los subterráneos, en el subsuelo las contenciones están yendo hacia la masa. Nosotros en este minuto lo que hicimos es que los empujes, en el fondo, salen al aire, y por lo tanto el esfuerzo era cómo evitar que se empiecen a abrir los muros del edificio sin tener ningún, en el fondo, o lo mínimo posible, de muros transversales. Por lo tanto, la vivencia, la experiencia bajo la bóveda es continua y rotunda, lo vamos a ver después en la foto del interior. Y es ahí donde se logra ver cómo esta bóveda se empieza a incorporar en los muros laterales y no existe ningún otro contrafuerte, en el fondo, que evite que se abran. Hay como una forma y una proporción, la cual estuvo trabajada con el equipo de calculistas, en el fondo de la manera más profesional y estricta posible. Esto es lo que estaba hablando antes, de cómo desde los dos lados, en el fondo, uno logra, sobre todo en la sala de reuniones, atravesar el espacio y la bóveda y vivirlo completamente, en el fondo. De hecho, si hay a la siguiente, el único punto en donde no tiene la bóveda es en este, que es la escalera que conecta el subsuelo con el piso noble, en el fondo. Y es el resultado. Esto es lo que hablaba antes, ¿no? También está esta conexión, enmarcar el paisaje de la bóveda. Lo que se ve en esta foto, la verdad que es bien interesante. Este es un espacio que está y tiene esta idea como incluso de ruina. El hormigón tiene esa cosa que nace viejo y está solo en esta vastedad, en estas viñas, instalado en un lugar cerca del río Maipo, en una localidad que se llama Pirque, y lo que se ve al fondo de esa línea de luces es la ciudad de Santiago, que más o menos está en una distancia de 50 minutos, 1 hora. Y aquí en la noche, claro, se logra esa soledad y tomar distancia de la urbe, del caos de Santiago, en un espacio muy tranquilo, un lugar increíble. Este siguiente caso es un proyecto, es un concurso, digamos, público, asociado como oficina con la oficina de Rodrigo Duque Mota, que tenía como problemática tomar las escuelas como problema educativo y buscar un nuevo modelo. Este nuevo modelo tenía que dar solución a la problemática de las escuelas rurales que funcionan con un profesor. Para lo cual se lanzó un concurso de 16 casos que tenían su final desarrollo en la región de la Araucanía, zona indígena predominante dentro de nuestra realidad como país. Y lo que se buscó acá, digamos, es en primer lugar entender el problema de la estructura y de estos fuselajes, digamos, o edificios que funcionan construyendo una piel o un manto en el paisaje. Para que se entienda un poco el problema de lo que es una escuela unidocente, tiene que ver con aulas en donde hay un profesor que enseña al mismo tiempo a alumnos de entre 6 y 14 años. Por lo tanto, es un lugar en donde las dinámicas educativas no son las tradicionales ni son las que uno está acostumbrado desde un profesor con un aula, digamos, con la misma edad, ¿no? Vamos a presentar uno de los 4 casos de escuelas que ganamos, que es el de la escuela Pibadenco, en donde, para que se entienda bien el problema, se definió tomar todo el programa que ellos nos entregaban como base y reunir todos los espacios comunes en un gran espacio central. Gran espacio central que básicamente tiene por objetivo vincular tanto las aulas como el resto de los programas, digamos, pequeños que componían la escuela. ¿Esto por qué?
porque nos dimos cuenta que también estos edificios están insertos en realidades en donde no existe ninguna edificación importante que permita reunir a la comunidad en torno a ella, ¿ya? O sea, pasa a ser escuela y también es sede social, es club social, es lugar de reunión, es lugar de debate. Por lo tanto, el espacio tenía que poder funcionar como escuela y como otras cosas. Y la necesidad de generar este gran espacio permitía, digamos, esta posible flexibilidad posterior. Y aquí es donde aparece el problema. Una vez determinado el gran espacio central, había que ver cómo esto recogía luz y se mantenía a través de esta captación de luz como un espacio sustentable sin necesidad de tener que estarlo climatizando continuamente debido a los escasos recursos que tenían para la mantención posterior del edificio. Y es ahí donde surge la investigación de dos lucarnas que recogieran. Nosotros funcionamos con la orientación solar distinta a la de ustedes. Para el nuestro el norte es lo que para ustedes es el sur. Entonces, estas dos lucarnas tenían que ser capaces de tomar toda la luz que venía desde el norte y introducirla a este gran espacio central. Cuestión que, desde el punto de vista estructural, presentaba una variable compleja, ya que no podíamos trabajar con vigas, digamos, o elementos de madera más allá de los 3,60, de los 3,60 metros como longitud máxima. Eso llevó, por una parte, a generar una serie de estudios con respecto a cómo podía la lucarna ser el artefacto adecuado para recoger de mejor forma el problema de la luz. Y por otra, a investigar referentes que tenían que ver con construcciones inglesas en nuestra Patagonia chilena, en donde se trabajaba con elementos de largo corto, digamos, para poder producir el soporte de una gran cubierta. Claro, y en el fondo es cómo lograr luces, como se ve en esa imagen de ahí, luces un poco mayores a partir de piezas más cortas, ¿no? Que en el fondo esa era la clave que nosotros queríamos tocar, porque veíamos que en estas escuelas, el minuto que se construyeran, dado la escasez de recursos que tienen, iban a quedar ahí para siempre. Por lo tanto, la madera que se usara tenía que tener un tratamiento térmico que permitiera que fuera lo más estable posible y se mantuviera durante mucho, mucho tiempo. Entonces, al final, como teníamos esta limitación de los 3,60 metros, teníamos que encontrar una manera para lograr estos cubiertas y estos mantos construidos a partir de piezas más cortas. Y dicho eso, el problema se comenzó, digamos, a resolver entendiendo que la viga tenía que ser una suma de una estructura reticulada de partes pequeñas que permitieran soportar este gran manto. En donde si entienden, digamos, los grandes elementos que constituyen esta viga reticulada, tiene que ver con este set de partes o piezas, ¿no? El resultado, hoy día está en construcción el primer caso que es Pivadenco y está empezando la construcción de las otras 3 escuelas, tiene que ver con estas imágenes. Acá estamos viendo el espacio central con sus 2 lucarnas, que están soportadas por estas vigas reticuladas que a su vez se van uniendo con piezas de menor dimensión para ir dándole la cualificación, digamos, a esta espacialidad interior, ¿no? Este último caso que les vamos a mostrar es la intervención en un edificio en la zona céntrica de Santiago, que tiene como particularidad resolver la estructura de un edificio abandonado hace 30 años y que está en una situación relativamente particular en nuestra arquitectura porque responde a un problema de fachada continua, problema muy común para ustedes, pero muy distinto para nosotros, ya que la fachada continua está solamente concentrada en el centro histórico nuestro y luego se toma un caso de Ciudad Jardín y la Ciudad Jardín, por lo tanto, aísla cada una de las construcciones unas de otras. Dicho esto, este proyecto, tal como les comenté, era una estructura abandonada hace 30 años que se nos encarga de intervenir posterior a un descubrimiento nuestro de esta pieza en la ciudad, por un agente inmobiliario que quería desarrollar un programa de renta inmobiliaria al interior de la estructura.
Uno de los principales problemas que presentaba este edificio era su escasez de luz en cada uno de los departamentos, la ausencia de ciertos balcones o terrazas, que nos llevó como primera idea a pensar en digamos, en la problemática de cómo aumentar los vanos en la fachada de manera de, por una parte, desarrollar una idea de un balcón francés y por otra, meterle mayor luz, digamos, a cada una de las unidades habitables. Dicho eso, y una vez que nos damos cuenta que se demolió un gran porcentaje de la fachada, surge el problema de cómo este edificio presentaba una nueva piel, cómo se configuraba una nueva piel en un contexto que estaba detenido en una arquitectura de los años 40 y que no había tenido respuestas contemporáneas más que esta primera intervención que estábamos haciendo nosotros. Teniendo como idea el rescate de estas colecciones en términos de elementos de ladrillo, como son los tajamares propios de la contención de nuestro río Mapocho, y por otro el problema del grano, entendiendo que una fachada se autoprotege en el momento en que presenta una variable rugosa que hace que sea menos interesante para un grafitero o menos interesante para alguien que quiere intervenirla desde el punto de vista de los rayados propios de la ciudad. Y ahí es donde surge esta idea del lenguaje común, del acuerdo, de que en el fondo también uno está permanentemente buscando ciertas líneas de trabajo y en el cual había que generar un acuerdo con nuestro mandante, y es ahí también donde uno toca una fibra, ¿no? Que es decir, ok, ¿cómo construimos una cara que pueda también durar? Es decir, uno va pensando en que las cosas no son efímeras, sino que tienen un tiempo mayor en arquitectura. Y es ahí donde aparece esta idea de evitar los grafitis, hacer las mantenciones, o sea, sin tener que estar permanentemente haciendo mantenciones. Y en el ladrillo, que está bastante presente en nuestra cultura, vimos esa luz o esa salida que nos podía permitir el trabajo. El gran tema ahí era cómo podíamos hacer básicamente una fachada con un revestimiento, pero que no jugara nuevamente a lo mismo que uno ve siempre y buscar en el fondo algo nuevo, algo que nos permitiera poder trabajar con algo que fuera un aporte, sobre todo en su contexto que estaba como bastante congelado en los 50. Y es esta idea o esta imagen de fragmento de una pieza mayor original, donde se detona, digamos, la posible solución que nosotros vamos a abordar en el proyecto y que tiene que ver con tomar un ladrillo común y corriente del menor costo, digamos, en el mercado y empezar a investigar sus posibles subdivisiones para generar una nueva pieza que en su nueva ordenación diera o inventara, digamos, esta solución de revestimiento de fachada. Como ven en esta imagen, esta es la subdivisión que finalmente se manejó, es un ladrillo que está hecho en obra. Y esta fue un poco la idea del nuevo ordenamiento que nos daba este grano o esta solución. Un endentado. En esta imagen pueden ver los elementos que conjugan, digamos, en la solución de fachada, en donde hay un marco de acero que construye los refuerzos estructurales producto de esta intervención en el edificio. Por una parte, en rojo más oscuro, lo que tiene que ver con esta idea de lo rugoso, y por otra, con un enchape que también salía de la misma pieza, pero con un segundo tipo de corte, que nos permitía constituir la idea de relación con lo existente, y por otro, el zócalo, digamos, que actuara como elemento de relación directa con la calle. El resultado tiene que ver con estas imágenes. Acá están los elementos que les acabo de comentar: el refuerzo de los marcos de acero, la nueva disposición de esta pieza en chape y el zócalo, digamos, con una solución más tradicional de corte. Imágenes interiores, entendiendo que este edificio también funciona en medias plantas, entendiendo que cada unidad tiene cierta independencia de la otra. Interiormente igual todos los espacios fueron intervenidos y traídos al presente, ¿no? O sea, acá se hizo una restauración completa en donde la cáscara, la verdad, interiormente la estructura era una arquitectura súper sana. Lo único que hicimos fue botar un par de muros para poder dar más amplitud y poder ir a buscar más luz, como fue siempre la premisa. Pero en el fondo el edificio fue completamente restaurado y la intervención mayor fue desarrollada en su fachada. Es importante mencionar que el edificio que se ve a la izquierda, el verde,
era un gemelo de este edificio. La verdad que es bien interesante, yo creo que pocas veces se da en que uno puede tener una réplica exacta de lo que había con lo nuevo. Son dos edificios gemelos en el fondo, era exactamente igual. Esta era nuestra base sobre el cual se intervino, digamos, el edificio. Así era originalmente. Que una coincidencia bien especial. Ahora, es importante, y con esto vamos a ir cerrando, volver a lo inútil. Muchas veces nosotros, lo que planteamos al principio, no sabemos dónde llegan las cosas, dónde vamos a llegar, qué es lo que nos sirve, encontramos algo, es como encontrar una piedra en el camino, guardarla en el bolsillo, sin saber para qué nos va a servir. En ese contexto, nosotros cuando encontramos el edificio anterior, el ERC, empezamos a darnos cuenta que existían una serie de espacios que podían ser intervenidos o que ni siquiera eso, estaban presentes en nuestra ciudad, aquí específicamente en Providencia, la comuna donde nosotros vivimos, y un poco rompía el mito de que el desarrollo inmobiliario en zonas muy céntricas como esta había extinguido o depredado toda posibilidad de predio. Y nosotros de alguna manera encontramos que eso no es real, sino que existen muchos predios, eventualmente en menor medida, pero que en su conjunto pueden ir a encontrar escalas mayores. Y es ahí donde aparece este concepto de lo residual, posibles vacíos, y ir nosotros seleccionando cuáles de ellos podían ser posibles de intervenir. Todo esto sin tener ningún encargo claro, ni mucho menos. En este contexto, nosotros lo que hicimos fue también presentarlo en la academia. Nosotros hicimos un taller de investigación en donde se tomaba esta idea y se hizo todos estos levantamientos y encontramos que efectivamente había una posibilidad de construir en el contexto de estos espacios residuales unas constelaciones que podían permitir el día de mañana trabajarlas en conjunto, generar economías de escala, de intervención o de trabajo en sí mismo. Y empezamos a construir también ciertas tipologías, ¿no? Y es ahí donde empieza un poco a ir más allá, que es esta idea de para cada terreno empezar a ver cuál es el vacío que existe, cuáles son las formas o las tipologías para poder eventualmente proponer algo en el fondo. Y es ahí donde aparecen estas 4 tipologías, donde también nos vamos agarrando de algunos proyectos amigos, como el Pocket Park en Nueva York, esas posibilidades de puentes entre edificios, y en el fondo uno lo que hace con esto es poder determinar una cierta posibilidad de intervención, que la verdad que no tenemos tan clara su utilidad, pero está ahí presente, latente, y puede ser germen de algo en el fondo. Yo creo que es súper importante este concepto final de que muchas veces uno tiene que trabajar sin un sentido claro, sino que uno simplemente va en la búsqueda. Yo creo que tiene que ver también con el trabajo, la inquietud profesional que tenemos Cristian y yo desde que nos conocemos, en donde siempre este tránsito, la inquietud, el trabajar, el ir buscando, el siempre tratar de ir abriendo puertas, es súper clave para que un estudio pueda ir sobreviviendo, o más que sobreviviendo, poder desarrollar cosas y hacerlas, ¿no? La arquitectura tiene eso de que uno siempre tiene que partir de algo muy sencillo para poder, el día de mañana, poder desarrollar cosas más complejas. En ese sentido, y viéndola un poco los presentes acá, la invitación es a ser muy activo. Qué bueno que hayan venido hoy día a vernos, porque creemos que la arquitectura hoy en día no es un problema formal, sino que es un problema de compromiso. Yo creo que tiene que haber, para lograr una cierta arquitectura o ciertos resultados, estar permanentemente dándole vueltas y buscando posibilidades, intentando también, como veíamos en el edificio ERC, autogestionarse. Es decir, uno no puede estar en el estudio esperando a que lleguen los clientes. Siempre hay que estar con alternativas. Nosotros tenemos una lista tremenda de carpetas de proyectos que eventualmente no funcionan. La arquitectura debe ser un 80-20 de ideas que uno quiere plantear o cosas que quiere hacer que no ocurren, y el 20% de aquellas cosas que efectivamente ocurren. Y es aquí donde un poco esta síntesis del resultado que tenemos y que queremos mostrar, en el fondo, estas cosas que son físicas, ¿no? De estar en el trabajo, en la materia. La arquitectura se construye en la realidad, en el campo, no se construye en los computadores. Nosotros tenemos que salir a construir nuestras cosas, y para eso, para que una cosa desde una línea, que es un muro en la realidad, hay un mundo tremendo de esfuerzo, de horas de trabajo, de tratar de conquistar los lugares que uno quiere hacer. Entonces,
y también trabajar como en equipo, con el cliente, con los mismos profesionales que trabajan con uno. Pero un poco el mensaje es este: no sabemos a dónde vamos, no tenemos claridad respecto a qué cosas vamos a tomar o qué nos vamos a encontrar en el camino, pero hay que estar siempre abriendo las puertas y trabajando muy duro, casi con dolor, pero al mismo tiempo con esa satisfacción de que el trabajo realizado y cuando uno ya ve las obras construidas es una satisfacción muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, para nosotros sería increíble poder responder algún cuestionamiento a la obra, lo que sea, lo que quieran, por favor. Muchas gracias. Entre lo... Lo que pasa es que el problema de lo inútil y cómo aparece en la obra son justamente cuestiones que tienen muy poco interés en términos de medir lo cuantificable a la hora de un cliente o a la hora de quien te encarga el trabajo. Por lo tanto son como problemas ocultos, ¿no? Problemas ocultos que van apareciendo, que si tú le preguntas al cliente, si él te pregunta por qué te estás demorando tanto, por qué estás inventando un nuevo enchape cuando lo puedes comprar en el mercado, o por qué estás sacando una bóveda subterránea y poniéndola en relación con el paisaje, no le va a tocar mucho sentido, digamos, y probablemente te va a decir, bueno, venga, igual necesito que el edificio esté en 2 meses, en 3 meses, en un año. Cuando nosotros hacemos todos estos ejercicios, tienen que ver con cuestiones que tienen cierto voluntarismo y que probablemente no tengan ninguna validez para quienes hoy día están midiendo todo en términos de lo cuantificable. Es caro desde el punto de vista de lo cuantificable. Significa un esfuerzo desde el punto de vista de lo cuantificable. Sin embargo, es lo que nos permite hacer arquitectura. Por lo tanto, esta inutilidad declarada es con respecto a justamente el problema de lo que tiene o no tiene valor. Y para nosotros es lo inútil, para otros, en términos de lo cuantificable, se transforma en lo útil. Y es de ahí donde basamos y planteamos nuestra arquitectura, no desde otro lugar. Esto venía, cuando empezamos a pensar lo que mostrar, venía esta idea, es que en Chile está muy marcado, que es ingreso menos egreso igual utilidad. Cuando uno no es capaz de hablar en esos términos, al menos en el contexto de nuestro país o de nuestra cultura, todo el resto de las cosas pierde sentido. Es decir, la utilidad distinta de lo que no sea la utilidad financiera económica. Es ahí donde nosotros queremos desmarcarnos. Y por eso yo decía, las utilidades son distintas para cada uno de nosotros. Y en ese sentido lo que nosotros venimos a mostrar es todo aquello que para nosotros efectivamente es muy útil, sin embargo para los otros, el cliente o incluso otro arquitecto podría ser inútil. Y es ahí donde queda un poco ese debate de cómo cada uno empieza a construirse desde aquellas cosas que con ciertas verdades para uno le van siendo útiles. Pero no sabes si para el otro tiene el mismo sentido que para ti. Y es ahí donde era un poco esta idea de plantearnos en nuestra colección o nuestro, ¿cómo llamarlo? Ese pequeño secreto de dónde vienen las cosas. Muchas veces tuviste esa imagen y dijiste, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y eso para ti tiene una utilidad. Eventualmente esa imagen para otro viene desde otro lado. Podríamos incluso hacer la misma bóveda. Fue bien divertido porque en Santiago, en un minuto dado, habíamos 4 oficinas bastante similares, que no habíamos tenido mucho contacto entre nosotros más que una conversación de pasillo. Sin embargo, que empezaron a ir las 4 a hacer bóvedas. Cada una de sus bóvedas tenía un origen distinto, un encargo distinto, sin embargo hacían algo parecido. ¿De qué se fue agarrando cada uno para llegar a ese resultado? Es parte de esa inutilidad o de ese imaginario que uno va adquiriendo y que después desencadena o genera proyectos. Evidentemente todo lo que mostramos aquí para nosotros es súper relevante, es muy importante, pero desde nuestra vereda no sabemos si para ustedes lo es tanto. Eventualmente alguien podría decir que no. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias.